Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Konata no quiere ser la protagonista femenina. Autor Starfall Empyrean. Ser portador del sistema siempre tiene un precio, especialmente cuando te convierte en chica. Konata, que alguna vez fue un joven alegre con un futuro brillante, ahora se encuentra reencarnado como una chica de cabello azul atrapada en una red de tramas cliché, intereses amorosos obsesivos y un sistema que parece más interesado en el drama que en la supervivencia. Mientras otros transmigradores se dedican a construir arenes y romper historias, Konata solo intenta esquivar confesiones y evitar ser el interés amoroso de alguien. Muchas gracias. Entonces llega el cruel giro. Misión principal. Enamora al protagonista y asegura tu lugar como protagonista femenina. Konata. ¿Puedo desinstalar este DLC? Sistema. No. Así comienza una historia de rebelión, romance a regañadientes y el lento descenso al caos. 47. Capítulo 46. El entrenamiento especial de Konata. Konata se giró para mirar a Midoriya, que seguía corriendo de un lado a otro recogiendo botellas sin parar. Parecía pensativa. Le va a llevar un tiempo dominar por completo su poder. A mí me llevó muchísimo tiempo en aquel entonces. Espera, ¿para qué estaba yo aquí? Tras devanarse los sesos durante unos minutos, Konata llegó a una conclusión bastante decepcionante. Había olvidado por completo por qué había venido allí en primer lugar. Claro, entrenar a Midoriya era parte de la razón, pero juraría que había algo más específico. Pero por mucho que intentara recordarlo, esa otra razón se negaba a volver a su memoria. Da igual. Si lo olvidé, probablemente no era tan importante. Murmurando para sí misma, se dejó caer cómodamente y empezó a jugar con su teléfono. Como desconocía por completo la historia original, tampoco podía saber si las habilidades de Midoriya habían mejorado o empeorado a raíz de su presencia allí. Sin embargo, a juzgar por cómo transcurrió el incidente en la USG, las cosas, probablemente se inclinaban más hacia el retroceso. Con el peligro acechando en las sombras y la imprevisibilidad cada vez más presente, Konata pensó que debía echarle una mano a Midoriya mientras aún pudiera. Ya le había preguntado en qué consistía su plan de entrenamiento de 2 semanas, y la respuesta casi la hizo llevarse las manos a la cara. El mismo ciclo repetitivo de correr, entrenamiento con pesas y ejercicios para fortalecer el agarre. ¿En serio? Para ella, eran completamente inútiles. No servían para nada para controlar su fuerza. Claro, estar en forma era importante, pero este tipo, este fanático de All Might, probablemente solo quería ser un musculoso como su ídolo. Su método puede parecer demasiado simple, pero para el nivel actual de Midoriya, en realidad era el más eficiente. Con ese pensamiento en mente, la curiosidad de Konata pudo más que ella. Lanzó la habilidad de evaluación sobre Midoriya desde la distancia mientras él seguía entrenando bajo las miradas curiosas de los espectadores. Midoriya Izuku, favorabilidad actual. 92, Parpadeó ante la pantalla con incredulidad. Recordaba perfectamente haber usado la aplicación de evaluación en el autobús camino a USG. Su índice de favorabilidad era de 36 en aquel entonces. No habían pasado ni tantos días, así que ¿cómo demonios había subido tanto? No había hecho nada especial. Rascándose la mejilla, miró con recelo la espalda de Midoriya. Quizás la culpa por sus heridas durante el ataque a la USG se había convertido en puntos de favorabilidad. La última vez que la favorabilidad de alguien subió así fue Bakugo, quien se disparó 125 puntos de golpe, pasando de valores muy negativos a +5. Los chicos sí que tenían patrones similares, ¿eh? Aunque, ¿cuál era el sentido de tener una alta popularidad? Sacudiéndose ese pensamiento, Konata abrió la interfaz de su sistema, casi olvidada como siempre. Misión principal. Gánate el favor del protagonista de este mundo. 92, 100. Conviértete en la protagonista femenina indiscutible.
Progreso actual. 21% misión de la historia. Evita que Midoriya Izuku sufra daños irreversibles en sus brazos. Progreso. 27% otras misiones. Ninguna transformaciones desbloqueadas. Misaka Mikoto, Shana transformaciones bloqueadas. Hatsune Miku. Cuando vio el icono de Hatsune Miku, por fin lo entendió. Eso era lo que había olvidado. Ah, claro, se suponía que debía desbloquear 2 nuevas transformaciones. Espera, la misión principal solo está al 21%. Incluso con Midoriya casi al máximo. Oh, también necesito aumentar la afinidad con todos los demás. Sus pensamientos comenzaron a desviarse hacia una dirección extraña de nuevo. Ahora que lo recordaba, tenía que actuar en consecuencia. Desbloquear a Miku fue técnicamente lo más fácil, pero también lo que más tiempo le llevó. 1 millón de fans no era precisamente un proyecto de fin de semana. Claro, había subido algunas canciones famosas de Miku a la red del cibercafé, pero los resultados habían sido decepcionantes. Hasta el momento, Miku solo había conseguido unos 2000 seguidores. Sus canciones eran innegablemente geniales y generaron bastante expectación en internet, pero la misteriosa identidad de la cantante y la total ausencia de apariciones públicas hacían que todo pareciera un proyecto fantasma. Evidentemente, unas pocas canciones no serían suficientes para alcanzar el 1.000.000 de reproducciones. Aún así, Konata tenía un plan bastante sólido en mente. Si todo salía bien, alcanzar ese objetivo en poco tiempo podría no ser imposible. En cuanto a la transformación final bloqueada, sí, por ahora la ignoraría. El tiempo transcurría en silencio. Los curiosos iban y venían. Mientras tanto, la puntería de Midoriya aumentaba a una velocidad vertiginosa, casi sospechosamente rápida. Konata murmuró algo sobre bichos raros entre dientes y volvió al trabajo. Concretamente, a rebuscar entre la biblioteca del sistema, que contenía miles de canciones de Miku, en busca de la perfecta. ¿Su candidata ideal? Una versión de Miku de Senbon Sakura, una canción enérgica y de ritmo rápido que podría emocionar y entusiasmar a los fans. Estaba tan absorta en su música que ni siquiera se dio cuenta cuando Midoriya, ahora empapado de sudor de pies a cabeza, se acercó a ella. ¿Ya está todo listo? Levantó la cabeza y se quitó los auriculares. Todo listo. Midoriya apretó los puños y asintió con determinación. Creo que finalmente tengo la suficiente confianza, entonces pasemos a la siguiente etapa. Sin siquiera esperar a que terminara, Konata le entregó con naturalidad una botella de refresco frío que tenía a su lado. Bebe agua y descansa. La siguiente parte es más difícil, así que prepárate para pasarlo mal. Bueno. Midoriya abrió la boca, pero se tragó las palabras. Con un suspiro de frustración, tomó el refresco. La botella fría lo sorprendió al sentir el frío en sus dedos. 48. Capítulo 47. El entrenamiento especial de Konata. Y con la botella de refresco fría en la mano, Midoriya miró instintivamente la bolsa de plástico que estaba junto a la chica. Era evidente que la habían comprado en la tienda de conveniencia hacía poco. Miró sus manos polvorientas y su ropa empapada de sudor. Tras dejar la botella en la arena, Midoriya se apresuró hacia la playa. Muy bien, es hora de entrenar. Ahora que ya tienes una comprensión básica de cómo controlar tu fuerza, el siguiente paso es el entrenamiento de refuerzo. Unos 10 minutos después, Konata, tras haber encontrado por fin una canción que le satisfizo, se quitó los auriculares y le entregó a Midoriya 2 palos que había preparado con antelación. Ahora deberías poder usar tu peculiaridad a voluntad, ¿verdad? Aunque solo sea al 5%. ¿Sí? Midoriya asintió con seriedad, apretando los puños. Está bien entonces, hizo una pausa a mitad del intercambio y retiró la mano. No importa, primero hagamos una prueba rápida. Puedes usar tu don, y tu objetivo es derrotarme en 5 minutos. ¿Crees que puedes hacerlo? Midoriya dudó, pero Konata ya se había puesto de pie y había dejado el teléfono a su lado. Me centraré únicamente en la técnica. Aunque tengo una habilidad pasiva que me permite reflejar un ataque cada 40 segundos. Eso debería ayudar a acortar un poco la distancia entre nosotros. Así que, empecemos. Al ver que negarse ya no era una opción, Midoriya también se puso de pie. El entrenamiento previo había sido de gran ayuda. Tras 2 horas de casi 1000 lanzamientos, controlar su fuerza se había vuelto casi instintivo. Antes, tenía que visualizar constantemente una metáfora, como calentar un huevo en el microondas sin que explotara. Pero ahora, ya no era necesario. ¿Derrotarla en 5 minutos? No está usando su don.
Y con ese cuerpo tan pequeño, ¿todavía cree que puede inmovilizarme con técnicas conjuntas? No me subestimes. Pero apenas había dado unos pasos cuando Konata frunció el ceño y lo interrumpió. ¿Dónde está tu peculiaridad? ¿Por qué no la usas? Te mueves exactamente igual que antes. ¿Eh? Mi peculiaridad, creía que debía reservarla para los momentos críticos. Por fin entiendo cuál es tu problema. Poniendo los ojos en blanco, Konata se dio una palmada en la frente con exasperación y se volvió hacia el árbol. Déjame preguntarte, ¿qué consideras exactamente que es tu peculiaridad? ¿Una especie de as bajo la manga solo para emergencias? Antes de que el confundido Midoriya pudiera responder, ella continuó. No me vengas con la excusa de que tu peculiaridad te perjudica. ¿Acaso no has aprendido ya a controlar el 5%? Si sigues pensando así, entonces nunca has aceptado realmente tu peculiaridad como tuya. Ella volvió a coger los dos palos y le arrojó uno, con expresión de decepción. Tienes que descubrir cuál es tu peculiaridad. ¿Por qué usarla solo cuando tienes que? ¿Por qué no mantenerla activa e integrada en todo momento? Ya sabes cómo controlarla al 5%, da igual, creo que ya lo has entendido. Al ver su repentina expresión de comprensión, Konata se encogió de hombros y dio un sorbo a su refresco de cola. Apenas había dado unos sorbos cuando notó que Midoriya la miraba extrañado. Miró la botella que tenía en la mano y luego la que estaba junto a la bolsa, y se dio cuenta de que había cogido su refresco por accidente. Sin dudarlo un instante, sacó una botella nueva sin abrir y se la arrojó. Es solo un refresco. No hay necesidad de mirarme así. Toma, ¿contento ahora? Midoriya. Era innegable. Midoriya estaba creciendo rápidamente. Una vez que logró ese avance, su progreso se disparó. Para cuando el sol se ocultó en el horizonte, ya casi dominaba la aplicación de su don en todo el cuerpo. Al principio, apenas podía caminar en ese estado. Pero después de una tarde entera de intensos entrenamientos prácticos con Konata, ya podía empezar a usarlo en combate. Aunque Konata se había contenido, al final del día estaba lleno de moretones. Claro que ella tampoco salió ilesa, sobre todo después de que él empezara a dominar el arte de pelear en ese estado. Muy bien, eso es todo lo que puedo enseñarte. De ahora en adelante, depende de ti. Tras arrojar los dos palos a un lado, Konata aplaudió. Controlar el poder no es algo que se domine de la noche a la mañana. Hay que seguir practicando. En cuanto a eso de la multitarea, observó las formas circulares y cuadradas que había dibujado en la arena y luego las borró con el pie. Sinceramente, no es algo que tengas que aprender. Presionarte así podría perjudicarte. Dejémoslo por hoy. Gracias, por todo hoy. Midoriya, ahora desplomado en el suelo arenoso y bañado por la luz de las estrellas, parecía querer decir algo más. No hace falta que me des las gracias, tío, somos colegas, ¿no? No me guardes rencor por la paliza que te he dado toda la tarde. ¿Estás listo para ponerte de pie? Konata hizo un gesto con la mano con indiferencia y se giró hacia él. Sentado allí, parecía una lástima, como un juguete roto. La mayor parte del daño era obra suya. De repente, Midoriya sintió una extraña molestia. Justo cuando estaba a punto de responder y ponerse de pie, una pequeña mano se extendió hacia él. ¿Necesitas ayuda? Bañada por la luz de las estrellas, Konata permanecía de pie al borde de la playa, con la mano extendida hacia él y los ojos brillantes como el cielo nocturno. Al mirar fijamente esos ojos claros, Midoriya vio su propio reflejo mirándolo fijamente. Estoy bien. No es tan grave, como si despertara de un sueño. Midoriya reaccionó bruscamente, esquivando su mano con nerviosismo y poniéndose de pie de un salto. 49. Capítulo 48. El plan definitivo contra el mareo, que fracasó hoy ha sido, sin duda, el día más gratificante de mi vida. Tras separarse de Midoriya y Zuko en un paso de peatones, Konata alzó la vista hacia el cielo nocturno, con el rostro lleno de emoción. Después de todo, hoy había sido un día estupendo. Un maniquí de entrenamiento gratis, comida gratis y un día entero de refrescante brisa marina. ¿Dónde más se podría encontrar una vida así? Regresó sana y salva a casa de Midnight-sensei. De pie frente a la puerta principal, Konata llamó suavemente. Poco después, Midnight-sensei, vestida de manera informal, con el pelo empapado y un peine en la mano, le abrió la puerta. Estás llegando un poco tarde, ¿verdad? Al cerrar la puerta, Midnight mostró su disgusto al contemplar el desorden arenoso que Konata había traído a casa. Puaj, Konata echó un vistazo a su teléfono y respondió con seguridad. Solo son las 8. La maravillosa vida nocturna apenas comienza, ¿de acuerdo?
Los niños no deberían decir cosas como vida nocturna. Tras propinarle un golpe de karate en la parte superior de la cabeza de Konata, Midnight ignoró su postura defensiva y se dirigió al baño. Ve a buscar algo de ropa y prepárate para bañarte. Yo terminaré de secarme el pelo. Bueno. Konata observó con resentimiento su figura que se alejaba. Quería devolverle el golpe, pero dada su estatura actual, tendría que saltar de una silla solo para alcanzar la cabeza de Midnight. Dios, odio ser bajita. Rebuscando entre su diminuta pila de equipaje, Konata encontró un pijama barato y, arrastrando los pies, se dirigió lentamente al baño con la ropa en la mano. Midnight vivía sola, así que solo estaban ellas dos en la casa. En el pasado, a Konata eso le habría entusiasmado. Pero desde que se convirtió en una loli, lo único que veía a su alrededor, eran más lolis. Entonces, la cúspide del lolicón es, convertirse uno mismo en una loli. Confiada en que mantendría la compostura emocional, entró con seguridad en la bañera, y al instante se derrumbó mentalmente. Espera. ¿Se suponía que esto era un baño compartido? Durante todo el baño, Konata permaneció aturdida, casi como una muñeca, completamente inmóvil. Incluso cuando se metió en la cama, no se había recuperado mentalmente. Si no se hubiera acostumbrado ya a su nuevo cuerpo, estaba segura de que habría sufrido una hemorragia nasal fatal. Apenas lograba mantenerse en pie. Esa noche, un solo dilema acaparaba sus pensamientos. ¿Es justicia la del tamaño plano? ¿O el tamaño del busto es lo que manda? No pegó ojo. Al día siguiente, cuando entró en clase, su rostro estaba adornado con dos enormes ojeras oscuras. Parecía un panda de verdad. Mientras Asuitsuyu y Uraraka Ochako se reunían con curiosidad alrededor de su escritorio, preguntándose por los ojos de panda, Midoriya entró en el aula, con sus propios ojos de panda a juego. De este modo, el número de especies en peligro de extinción se duplicó. Ochako miró el rostro de Konata, luego el de Midoriya y finalmente asintió con comprensión. Le dio una palmadita en el hombro a Konata con una expresión de total entendimiento. Lo entiendo. No tienes que decir nada. ¿Eh? Konata, que estaba a punto de empezar a quejarse de su larga noche, se quedó paralizada. ¿Lo entiendes? ¿Qué crees que entiendes exactamente? Si ni siquiera he dicho nada todavía. Antes de que pudiera preguntarle a Ochako qué era exactamente lo que no entendía, Aizawa Shota, con el rostro y el cuello aún vendados, entró en la habitación. Repasemos el programa de esta tarde. Fue directo al grano. Sus ojos recorrieron brevemente a Konata antes de volver a su habitual tono inexpresivo. El entrenamiento de rescate de la USG estaba programado para hace unos días, pero se retrasó debido a la lesión de Konata. Ahora se ha retomado. Después del almuerzo, pónganse sus trajes de héroe y reúnanse en el campo. El autobús ya está estacionado afuera. USG otra vez, Konata apoyó la barbilla en el escritorio y estiró los brazos hacia adelante. El entrenamiento de rescate formaba parte del programa establecido. Había sido interrumpido una vez por la Liga de Villanos, pero, por supuesto, no había sido cancelado, así que reanudarlo era lo más lógico. Lo que Konata no esperaba, sin embargo, era que toda la clase esperara a que se recuperara antes de continuar. Pero me mareo en el coche. ¿Debería pedirle otra vez a Yaoyorozu una almohada para el regazo? Mientras ella estaba absorta en sus pensamientos, Aizawa pasó junto a ella y, con disimulo, dejó caer una caja de medicamentos sobre su escritorio antes de salir de la habitación. Ni siquiera era su periodo. Incorporándose, Konata cogió la medicina, con la curiosidad a flor de piel. ¿Pastillas para el mareo? Tras sobrevivir a una clase de matemáticas terriblemente confusa, una tediosa lección de inglés y una siesta completa durante la clase de japonés, la mañana pasó volando. Traje de héroe HMM, después del almuerzo, Konata tarareó una melodía al azar mientras se dirigía al vestuario, y luego hizo una pausa. Se dio la vuelta para coger de su escritorio su preciado teléfono inteligente, que le había costado una fortuna, guardó en el bolsillo las pastillas para el mareo que le había dado Aizawa y también se acordó de traer sus auriculares. Una vez en el autobús, corrió como un rayo para hacerse con un asiento junto a la ventana, en la parte de atrás. Se tomó las pastillas, se puso los auriculares, puso música y se apoyó en la ventana, con los ojos cerrados y una sonrisa plácida. Esta era su estrategia definitiva contra el mareo, desarrollada tras innumerables intentos. Triple protección, medicamentos, música y concentración mental. De ninguna manera se iba a marear en el coche esta vez. Unos 30 minutos después, el autobús se detuvo.
Konata salió disparada desde la parte trasera del autobús hacia la parte delantera, con el rostro verde, agarrándose la boca, y fue la primera en saltar. Agachada al borde de la carretera, con las manos aún sobre la boca, Konata solo quería que la dejaran en paz en ese momento. Por favor, no preguntes quién es Alone. La próxima vez, simplemente le pediré a Yaoyorozu otra almohada para el regazo. 50. Capítulo 49. Aquella carrera al atardecer que recuerdo, jaja, siento que mi nivel de mareo acaba de aumentar otro 10%, tras permanecer agachado en el suelo durante aproximadamente un minuto, Konata finalmente sintió que esa sensación de náuseas y congestión disminuía un poco. Al menos, las ganas de vomitar habían desaparecido. Al mismo tiempo, el resto de la clase 1, acababa de bajarse del autobús. Tras saludar con la mano a Tsuyu, que se acercaba a ella con expresión preocupada, Konata se puso de pie con el rostro pálido y caminó hacia el grupo. Originalmente, ella planeaba quedarse atrás y caminar sola, como la última vez que vinieron a la USJ. Pero Midoriya, Tsuyu y los demás instintivamente se mantuvieron cerca de ella. Incluso Irida tenía esa expresión de alerta constante en su rostro. No necesitó pensar mucho para saber lo que estaban haciendo, y no pudo evitar reírse un poco con exasperación. Tranquilo, ¿vale? La Liga de Villanos no puede ser tan tonta. Nadie tropieza dos veces con la misma piedra, ¿verdad? Y además, esta vez Olmi miró a su alrededor pero no pudo ver a Olmigt. La expresión de Konata se tensó al instante mientras levantaba rápidamente la mano y le preguntaba a Aizawa-sensei, que caminaba delante. Aizawa-sensei, ¿dónde está Olmigt-sensei? ¿Cómo iba a saberlo? Probablemente se metió en algún lío otra vez. El tono de Aizawa era tan inexpresivo como siempre. Tranquilos. Tras el incidente en la USJ, la escuela reforzó seriamente la seguridad. Si la Liga de Villanos se atreve a aparecer de nuevo, los profesores llegarán de inmediato. Ahora bien, la profesora Tirten les dará las instrucciones. Dicho esto, Aizawa se detuvo y se hizo a un lado. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. El ojo de Konata se crispó mientras miraba instintivamente hacia la plaza de la USJ. Tras las recientes reparaciones, la zona, antes destruida, había recuperado su estado original. No le asustaba otro ataque de villanos ni nada por el estilo. Esta vez, sus dos transformaciones estaban listas. Incluso si la liga le lanzaba un centenar de Nomu piratas, confiaba en poder protegerse. Ahora bien, síganme. Comenzaremos con el entrenamiento de rescate en montaña. Mientras Konata estaba absorta en sus pensamientos, la profesora Tirten terminó su explicación y los condujo hasta el acantilado. Un enorme, maldito acantilado. De pie al borde del precipicio, mirando hacia abajo, hacia el barranco aparentemente sin fondo, Konata no pudo evitar admirar el descomunal presupuesto de la UA. No se trataba de un simple decorado barato. Era un terreno digno de un juego de fantasía, construido en interiores. El negocio de los héroes es un auténtico pozo sin fondo de dinero, murmuró, asintiendo solemnemente como una anciana sabia. Permítanme primero explicarles el ejercicio de entrenamiento, comenzó la profesora 13, extendiendo los brazos mientras los alumnos se reunían a su alrededor. La situación es la siguiente. 3 escaladores han caído a un barranco. Uno está inconsciente por un traumatismo craneoencefálico, los otros 2 tienen las piernas rotas y solo pueden pedir ayuda. Vuestro trabajo consiste en dividiros en grupos Y. Es muy profundo. Espera. ¿Solo se rompieron las piernas? Es imposible que sigan vivos después de caer desde esa altura. 3 voces gritaron por encima de la explicación de 13, claramente incapaces de suspender su incredulidad. Todos volvieron la vista hacia el último orador. Sus expresiones eran complicadas. ¿Qué? ¿Dije algo raro? Preguntó Konata, parpadeando inocentemente. Con esa altura y gravedad, una persona normal ya estaría aplastada como una tortita. ¿Verdad? A menos que todos fueran como Kirishima y tuvieran endurecimiento o algo parecido al poder del stand diamante irrompible o lo que sea. Luego se giró hacia Kaminari. ¿Verdad, Pikachu? ¿Estás de acuerdo conmigo, no? No le pongas apodos raros a la gente. ¿Y qué es un Pikachu? Kaminari tenía líneas de estrés en el rostro. ¿Qué es un poder stand? Preguntó Kirishima con genuina curiosidad, ignorando el drama del apodo. Un stand es un poder sobrenatural especial que se manifiesta como un espíritu moldeado por energía mental. Al usuario se le llama usuario de stand. Ah, y por cierto, The World es el más fuerte. Konata alzó un dedo y declaró esto con gran seriedad. Sí. Su síndrome de Chunibyo estaba volviendo a manifestarse.
Todos, excepto Tokoyami, llegaron a la misma conclusión silenciosa. Esta es una misión seria. No hay tiempo para tonterías. Tras el arrebato de ira, corrió hacia el acantilado y, cubriéndose la boca con las manos, gritó hacia el barranco vacío que se extendía abajo. ¿Estás bien? No te preocupes, yo te rescataré. Ni siquiera había nadie allí abajo. Se metió en el personaje muy rápido. Todos los que estaban cerca del acantilado, Konata, Kirishima y Kaminari, se llevaron las manos a la frente al unísono. Parece que todo el mundo está muy entusiasmado con esto, ¿eh? Dejando a un lado al trío del acantilado, Konata se volvió para observar a los demás, con expresión pensativa. Esta era una sociedad liderada por héroes. En un mundo donde casi todos tenían superpoderes, nació la profesión de héroe. Konata solía pensar que los héroes eran solo luchadores, personas que capturaban villanos y detenían el crimen. Pero ahora, otro pensamiento afloró en su corazón. Los héroes no nacieron para luchar, sino para proteger. Justo en ese momento, sus ojos se encontraron con los de Midoriya. Ella levantó la mano para saludarlo, pero él rápidamente desvió la mirada y se topó con la intensa y malévola sonrisa de Bakugo. Por alguna razón, al ver a esos dos mirándose fijamente con tanta pasión, a Konata le vino a la cabeza cierta letra de una canción. Es una historia de amor, cariño, solo di que sí, sí, así es como se ven los lazos entre chicos. Konata se llevó la mano al pecho, llena de emoción. Ella recordaba aquel día. La carrera bajo la puesta de sol. El momento en que todo cambió. Un momento. Eso suena como el monólogo de la muerte trágica de alguien o algo así. 51. Capítulo 50, algunas cosas durante el entrenamiento de rescate. Ahora que he explicado las reglas, comencemos. Una vez que el grupo se hubo calmado un poco, la profesora 13, que llevaba puesto su grueso traje de astronauta, tomó la palabra. Como se trata de un entrenamiento de rescate, necesitaremos que algunas personas actúen como víctimas. Luego, elegiré al azar a 4 de los estudiantes restantes para formar un equipo y llevar a cabo el rescate. En cuanto a las víctimas, elegiré al azar a 3 del grupo. Mientras decía esto, 13 señaló hacia Konata, Uraraka Ochako e Irida Tenya. ¿Voy a hacerme la víctima? Konata parpadeó y se señaló a sí misma con incredulidad. Y eso fue todo. Sentada en el fondo del profundo barranco, mirando hacia el resquicio de luz que se extendía sobre ella, Konata sintió de repente que ser la parte herida no era tan mala idea después de todo. Muy bien, vamos a repartir los papeles. Konata giró la cabeza y miró a Uraraka y Ida, que estaban a su lado. Aunque se encontraban en el fondo del abismo, no estaba tan oscuro como esperaban. Al menos, podían verse perfectamente. Según las reglas, una de las 3 víctimas tiene una lesión craneal grave y está inconsciente, mientras que las otras 2 tienen las piernas rotas y no pueden moverse. Así que, ¿quién quiere interpretar al que está inconsciente? Así pues, cuando Midoriya Izuku descendió lentamente por la cuerda de nylon creada por Yaoyorozu Momo, la escena que lo recibió fue Ida Tenya, agitando frenéticamente ambas manos y gritando agradecimientos con el entusiasmo de alguien que acaba de ver a su salvador. Uraraka Ochako, sentada cerca, luchaba por contener la risa tapándose la boca con ambas manos. Y Konata, tumbada boca arriba, con las manos entrelazadas pacíficamente sobre el pecho, encarnaba a la perfección el papel de una víctima profundamente inconsciente. Bueno, a decir verdad, se había quedado dormida. En menos de 5 minutos. Oye. Maldito Deku. Date prisa ya. Midoriya apenas había aterrizado cuando Bakugo Katsuki asomó la cabeza por el acantilado y gritó furioso. Al mismo tiempo, bajó una camilla improvisada que Yaoyorozu había fabricado. Héroe, por favor, salva primero a nuestra amiga. Sufrió una grave lesión en la cabeza al caerse y ahora está en coma profundo. Necesita tratamiento inmediato. Señalando con ambos dedos a Konata, que dormía plácidamente, Ida se sumergió por completo en su papel con apasionada sinceridad. En cuanto a nosotros dos, solo tenemos las piernas rotas. Puedes volver por nosotros más tarde. Entendido. Por favor, mantenga la calma y espere aquí a que llegue el rescate. Mientras decía eso, Midoriya caminó hacia Konata, pero se detuvo en seco tras dar solo unos pasos. Fue entonces cuando se dio cuenta de un grave problema. Según el escenario, Konata estaba inconsciente. Lo que significaba que no podía simplemente levantarse y arrastrarse hasta la camilla por sí sola. Así que eso significaba que él tenía que, Midoriya, puedo bajar y ayudar. Justo cuando estaba dudando, Mineta Minoru lo llamó desde arriba, y entonces su figura con cabeza de uva apareció por encima del acantilado.
Al imaginar lo que sucedería si Mineta bajara, la expresión de Midoriya cambió al instante. Sin dudarlo un segundo más, dio un paso al frente, levantó con cuidado a Konata y la colocó con delicadeza en la camilla. Y durante todo este tiempo, Konata permaneció profundamente dormido. No fue hasta que la camilla estuvo a punto de salir a la superficie y la sensación de flotar comenzó a despertarla que Konata se movió. Confundida por el balanceo y la falta de contexto, estuvo a punto de caerse en el aire, de no ser porque Bakugo la atrapó justo a tiempo. Gracias, murmuró con la voz entrecortada mientras salía de la camilla y se volvía hacia Bakugo. Estúpido. La miró con frialdad y luego se volvió hacia el barranco que había debajo. Konata. Iba a darle las gracias como es debido, pero ahora ya no le apetecía. Poco después, Ida y Uraraka también fueron izados, lo que marcó el final del primer ejercicio de rescate. Aunque, por alguna razón, Konata sentía que Midoriya la miraba de forma extraña desde entonces. ¿Sería solo su imaginación? En resumen, unas 2 horas después, todos los alumnos de la clase 1A se habían turnado para desempeñar los papeles de rescatadores y víctimas. Un detalle a destacar. Quizás por el retorcido sentido del humor de Tirten-sensei, Midoriya Izuku y Bakugo Katsuki fueron elegidos como rescatadores, y luego, más tarde, como víctimas. Según Tokoyami Fumikage, quien bajó a rescatarlos, fue una escena bastante peculiar. El siguiente paso es el rescate de la zona urbana derrumbada. Tras finalizar el rescate en la montaña, Tirten guió a la clase a una gran zona acondicionada para simular una ciudad post-desastre. En este ejercicio, desconocemos el número y la ubicación de los heridos. El objetivo es simular la búsqueda y el rescate de víctimas en una ciudad afectada por un desastre. Trabajaremos de nuevo por grupos. 4 estudiantes por equipo, con un límite de tiempo de 8 minutos. Los otros 16 estudiantes se esconderán en algún lugar y esperarán a ser rescatados. Ella levantó una mano. Sin embargo, solo 8 de los 16 estudiantes escondidos tienen permitido pedir ayuda. Los otros 8 deben permanecer en silencio. Yo seré quien decida quién puede hablar y quién no. Esto forma parte del entrenamiento. ¿Escondite? Fue la primera reacción de Konata. Se podría decir que sí, asintió 13. El primer equipo de rescate está formado por Midoriya Izuku, Bakugo Katsuki, Todoroki Shoto y Uraraka Ochako. El resto podéis elegir vuestro escondite. Hizo un gesto con la mano, ignorando las protestas de Bakugo mientras daba instrucciones a los demás. Menos mal que no me eligieron, hora de buscar un sitio cómodo para echarme una siesta. Tras bostezar, Konata echó un vistazo a su alrededor antes de dirigirse hacia una calle derrumbada. Mientras tanto, una figura oculta entre las sombras había estado observando en silencio, y una vez que los estudiantes se dispersaron, esta persona siguió silenciosamente a Konata. 52. Capítulo 51, la mejor manera de proteger a un rehén es eliminarlo primero. La UA realmente cuenta con una financiación ridículamente buena, con cierta dificultad al subir al tercer piso de un edificio abandonado al borde de la carretera, Konata Izumi finalmente se detuvo para recuperar el aliento. Aunque este lugar era solo una zona de entrenamiento para ayuda humanitaria, recreaba de forma casi inquietantemente realista un paisaje urbano tras un terremoto. Al menos, desde la perspectiva de una persona común como Konata, no había nada de qué quejarse, aunque habría sido perfecto si entre los escombros también hubiera billetes esparcidos, como ocurre tras desastres reales. De acuerdo, esperaré aquí a que alguien venga a buscarme. Si subo más, bajar será un suplicio. Konata encontró un lugar relativamente limpio en la escalera, que aún permanecía intacta, y estaba a punto de sentarse a descansar cuando unos pasos resonaron con fuerza escaleras arriba. Quienquiera que fuera, no hizo ningún intento por ocultar su presencia. ¿Ya? ¡Qué rápido! Ligeramente sorprendida, se asomó desde el rellano de la escalera y vio una figura alta y musculosa con una máscara que subía desde abajo. Por fin tengo mi oportunidad. Hoy todos vais a... Esperad. Soy yo. Al ver que Konata no mostraba ningún interés en charlar y que ya estaba metiendo la mano en el bolsillo, la figura enmascarada, que había planeado bromear un poco, entró en pánico. Rápidamente se quitó la máscara. ¿Todo poder, sensei? La electricidad azul que parpadeaba alrededor de su mano se fue desvaneciendo lentamente mientras Konata la miraba con incredulidad. Sí, ese es el trato. Básicamente es solo una pequeña prueba de mi parte. Dentro del edificio parcialmente derrumbado, Olmig le explicó la situación a Konata.
En resumen, al símbolo de la paz se le ocurrió de repente una idea descabellada. Queriendo confirmar que el anterior ataque de la Liga de Villanos no había sido solo una casualidad, decidió aprovechar la oportunidad para fingir ser uno de los supervivientes del grupo enemigo y organizar un ataque sorpresa para poner a prueba las reacciones de los estudiantes. Por supuesto, esto es solo un simulacro de ataque. Tendré mucho cuidado con mi fuerza. Me dedicó una sonrisa radiante y me tendió una mano en señal de tranquilidad. Pero si se supone que esto es un ataque, ¿por qué me lo dices con antelación? Rascándose la mejilla, Konata ofreció en silencio unos segundos de duelo por adelantado a sus compañeros de clase, y luego arqueó una ceja. Porque necesito asegurarme de que no hagas ninguna locura. La expresión de Olmig se tornó seria. ¿No es eso un poco contradictorio? Konata ladeó ligeramente la cabeza, sin comprender del todo lo que quería decir. Si apareciera de repente haciéndome pasar por un villano, activarías tu don por instinto, ¿verdad? Y eso sería un problema, yo no lo haría. Ella lo interrumpió sin dudarlo. Digamos que necesito un rehén. Olmig tosió y cambió de tema. Mi principal objetivo es evaluar cómo reaccionan los estudiantes ante un peligro real y cómo trabajan en equipo. Tu peculiaridad es demasiado impredecible. Alteraría la prueba. Así que necesito que quedes fuera de la ecuación. ¿Así que me parezco tanto a una rehén? Al recordar su reciente serie de papeles como rehén, la boca de Konata se contrajo. Olmig-sensei, ¿ha escuchado alguna vez una frase muy famosa sobre sabiduría? ¿Sabiduría? Si eliminamos al rehén antes de tiempo, el enemigo pierde toda ventaja. Konata habló con seriedad, sin rastro de ironía. Del mismo modo, para evitar que el enemigo se suicide, primero debemos eliminarlo. Todopoderoso. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En otro lugar, en una calle destrozada, Uraraka, Ochako y Midoriya Izuku caminaban en parejas. Originalmente, Midoriya había sugerido que se tomaran un momento para coordinarse. Después de todo, solo tenían 8 minutos en total para encontrar a los 16 estudiantes restantes. Era una misión casi imposible. Pero a los 10 segundos de empezar, Bakugo Katsuki gritó «sigan el ritmo». Y salió disparado solo, impulsándose con las palmas de las manos. Todoroki Shoto, frío y distante como siempre, también se marchó sin decir palabra. Eso dejó solo a Midoriya y Uraraka. En cierto modo, Uraraka, con su don de gravedad cero, era la heroína de rescate ideal. Si era lo suficientemente fuerte, podía levantar secciones enteras de escombros sin ayuda de nadie. Su don le daba una ventaja natural en situaciones que involucraban estructuras derrumbadas. El verdadero desafío en este tipo de ejercicio de rescate no radicaba en retirar los escombros, sino en encontrar a las personas. Los 8 estudiantes autorizados a pedir ayuda fueron fáciles de localizar. Pero los otros 8, que debían permanecer en silencio, fueron extremadamente difíciles de encontrar. Sobre todo porque algunos se escondieron deliberadamente muy bien. Por ejemplo, Mineta. Ese cabeza hueca se pegó boca abajo a la parte trasera de una grieta formada por un derrumbe. A menos que alguien se metiera dentro y mirara hacia arriba, jamás lo encontrarían. Midoriya, siento que has cambiado mucho últimamente. Uraraka caminaba a su lado con una sonrisa radiante. Poco antes, Midoriya había levantado un coche entero para rescatar a Hiro Kyoka, que estaba atrapada debajo. Uraraka, que estaba a punto de ayudar, se detuvo en seco, atónita y sin palabras ante la escena. Como solía acompañarlo a casa, notó la diferencia de inmediato. Midoriya había adquirido algo nuevo. Una tranquila confianza. El antiguo Midoriya jamás habría podido hacer algo así. Apenas estoy empezando a dominar mi don. Me llevará mucho más tiempo antes de poder usarlo con normalidad y sin esfuerzo. Bajando la mirada hacia sus manos, los pensamientos de Midoriya se desviaron, sin querer, hacia otra persona. Uraraka. Midoriya. En ese preciso instante, una voz de pánico resonó desde más adelante. La de Tenya y Lira. Midoriya y Uraraka alzaron la vista, solo para ser derribados al suelo un momento después. Ay 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 ay, incorporándose y frotándose la espalda, Uraraka estaba a punto de regañar a Irida cuando notó algo mucho más impactante. Una figura enorme se acercaba lentamente a ellos. Alta, enmascarada y claramente no era otro estudiante. Pero lo que realmente llamó su atención fue lo que llevaba consigo. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Es un enemigo. Tenemos que huir. Es de la Liga de Villanos, pero Ida no pudo terminar. Antes de que pudiera siquiera explicarse, una mancha verde pasó velozmente junto a él.
Midoriya Izuku, que se lanzaba directamente contra la figura enmascarada con todas sus fuerzas. 53. Capítulo 52, todo poder, pero no todo poder en cierto modo. Konata Izumi se sentía bastante bien en ese momento. Claro, ser llevada como una bolsa en la mano de alguien no era precisamente lo que ella llamaría una experiencia agradable, pero All Might tenía un control perfecto sobre su fuerza, así que no sintió ni la más mínima molestia física. Si la situación lo permitiera, le encantaría tener una bolsa de patatas fritas en una mano, una Coca-Cola en la otra y disfrutar del espectáculo. Desafortunadamente, en ese momento estaba interpretando el papel de rehén capturada por el enemigo, por lo que moverse no era una opción. Konata se sentía muy apenada por ello. Aún así, aunque no pudiera comer, ver a All Might golpear alegremente a la gente también era un buen espectáculo, ¿no? Aunque, desde su ángulo actual, solo podía ver hacia abajo. ¿Por qué sentía como si se hubiera convertido en un bolso colgando de la mano de All Might? Tras llegar a un acuerdo con All Might, la primera persona a la que fueron a buscar fue a Ida Tenya. Al fin y al cabo, el principal objetivo de All Might era que se unieran contra él, por lo que contar con alguien que pudiera correr rápido y transmitir información era extremadamente importante. Y Ida Tenya no decepcionó. Konata le otorgó una sólida puntuación de 82 puntos. ¿Y qué pasó con los 18 restantes? Obviamente, se los quedó para ella. ¿Acaso pensabas que le daría una puntuación perfecta? Ni hablar. Justo cuando Konata se disponía a disfrutar del espectáculo sin remordimientos, la voz enfadada de Midoriya Izuku resonó de repente. Déjala ir. Konata. ¿Por qué era Midoriya Izuku otra vez? De repente se dio cuenta de algo ridículo. Cada vez que la habían tomado como rehén, la primera voz que oía siempre era la de Midoriya. Algún día, ella debería enseñarle lo que significa mantener la calma. Como héroe, mantener la compostura en cualquier situación era una habilidad esencial. Sin embargo, ahí estaba él, fallando en algo tan básico. Todavía demasiado inmaduro, ¿no? Por alguna razón, se sentía como una madre preocupada por su hijo. Al ver a Midoriya corriendo directamente hacia él, la reacción de All Might fue simple. Levantó el pie derecho y lo pisoteó con fuerza. Un héroe que se lanza solo, así que así luce una criatura sin cerebro. Hoy ninguno de ustedes saldrá con vida. Ni uno solo. Auge. Fue como si una roca gigante rodara montaña abajo, o como si un meteorito impactara contra la tierra. Cuando el pie derecho de All Might tocó el suelo, una aterradora onda expansiva se propagó desde él hacia afuera. En medio del rugido ensordecedor, los altos edificios y casas a lo largo de la calle se derrumbaron hasta convertirse en ruinas. En un radio de 1 kilómetro, la zona quedó despejada formando un círculo perfecto de terreno abierto. Y solo hizo falta un pisotón. Su poder destructivo era comparable al de la pelea entre Saitama y Genos, capaz de abrir un agujero en una montaña de un solo puñetazo. De repente, Konata sintió un poco de culpa sin motivo aparente. Tras calcular rápidamente sus posibilidades contra All Might, descubrió que no tenía ninguna posibilidad en absoluto. Menos mal que estaba del lado de los buenos y legales. Tanto en el control de la fuerza destructiva como en el poder bruto, All Might estaba claramente en la cima absoluta. Aunque su pisotón redujo los alrededores a polvo, ninguno de los estudiantes que se encontraban en la zona resultó herido. Incluso Midoriya solo había salido despedido por la onda expansiva, sin sufrir ni un rasguño. Muy bien, ahora este lugar está bonito y limpio. Mirando a su alrededor, All Might sintió con satisfacción. No dejaré escapar a ninguno de ustedes. Todos van a morir aquí. Imposible, ¿de verdad hay un enemigo tan aterrador escondido aquí? Las piernas de Mineta Minoru flaquearon mientras miraba fijamente al frente con la mirada perdida. Incluso el más fuerte de nuestra clase, Konata, ha sido, todos, corran. Al oír el alboroto, 13 finalmente llegó y gritó con urgencia a los estudiantes. Pero justo en ese momento, algo sucedió. Auge. Como si tuvieran un acuerdo tácito, una cabeza de piña y una cabeza de alga cargaron simultáneamente contra la figura alta que se encontraba en el centro. Kacchan. Al ver a Midoriya correr casi tan rápido como él, los ojos de Bakugo Katsuki se abrieron de par en par con incredulidad. Al mismo tiempo, la temperatura a su alrededor descendió bruscamente. El hielo se extendió rápidamente por el suelo mientras Todoroki Shoto corría hacia adelante por el sendero helado en dirección a All Might. Debido al rehén que tenía en sus manos, todos habían abandonado la idea de los ataques a distancia y habían optado por el combate cuerpo a cuerpo. En ese sentido, Konata sí que cumplía alguna función.
Ella simplemente se alegró de que no estuvieran intentando ningún rescate al estilo ruso. Ingenuo. ¿Crees que los números me importan? Olmig sonrió con desdén bajo su máscara, alzando su mano libre para enfrentarse de frente al ataque de Bakugo. La explosión apenas pareció afectarle, y la colisión lanzó a Bakugo hacia atrás. La diferencia de potencia era obvia. Desde el otro lado, Todoroki cargó contra él, pero Olmig ni siquiera se molestó en mirar. Simplemente retrocedió con el pie izquierdo y pisoteó con fuerza hacia atrás, destrozando el camino de hielo al instante y obligando a Todoroki a retroceder. En cuestión de segundos, solo Midoriya permaneció en el campo. Sin embargo, no dio muestras de retroceder y se lanzó directamente contra el puño izquierdo de Olmig. ¿Quieres poner a prueba tu fuerza contra la mía? Olmig tenía curiosidad por ver hasta qué punto Midoriya había dominado el One for All, así que lo había dejado para el final a propósito. El hecho de que Midoriya hubiera comprendido los conceptos básicos tan rápidamente era gratificante, pero Olmig quería ver aún más. Un estruendo ensordecedor resonó desde el centro del campo de batalla. 54. Capítulo 53. Cadenas del fin de semana. Cuando finalmente se disipó el humo y el polvo del campo, lo que todos vieron fue una escena que jamás hubieran podido imaginar. Las dos manos de Midoriya sujetaban con tanta fuerza la enorme mano de la imponente figura que el brazo de su oponente quedó en una posición imposible, inmovilizado firmemente a su espalda. Midoriya estaba empapado en sudor, como si acabara de salir de un aguacero. La gigantesca figura se había arrodillado. Midoriya había apoyado casi todo su peso sobre esa rodilla. El enorme ruido de hacía un momento había sido el sonido de esa rodilla golpeando el suelo. Retrospectiva. Entrenamiento de fin de semana. Conoce el cuerpo humano, jadeó Midoriya, entrecerrando ligeramente los ojos ante la luz moteada del sol de fin de semana. Por supuesto. Si no conoces la anatomía humana, ¿cómo vas a hacer llaves articulares? Replicó la chica que estaba frente a él, con los brazos cruzados y visiblemente molesta. Escuchen, estos son artes marciales de verdad. Me esforcé mucho para aprenderlas, así que presten atención y no se distraigan, añadió. Midoriya echó un vistazo al diagrama anatómico completo en su teléfono. Su rostro palideció. Levantó la vista hacia la chica y murmuró débilmente. Realmente no necesito aprender esto, ¿verdad? Quiero decir, con solo fuerza y velocidad, eres tan superficial, espetó, poniendo los ojos en blanco. ¿Te crees un ser todopoderoso? Él puede hacer explotar y destrozar el mundo, ¿y tú qué tienes? Suavizó su tono, pero solo un poco. Admito que, cuando te enfrentas a una fuerza absoluta, la técnica no siempre ayuda. Entiendo la idea de usar el poder para superar la habilidad. Pero, ¿de verdad tienes fuerza absoluta? Por cómo apenas empiezas a controlar tu don, una vez que domines las llaves articulares, a menos que alguien sea mucho más fuerte que tú o tenga una habilidad especial, no podrá moverse cuando lo inmovilices. ¿De verdad quieres seguir lastimándote los dedos o la mano cada vez que importa? Puede que no sientas el dolor, pero yo sí. Flexionó la muñeca, se puso de pie, le hizo una seña con una sonrisa pícara y añadió. Muy bien, ya que no quieres memorizar puntos de presión ni la estructura ósea, tengo un método rápido. No te preocupes, yo me encargaré de ti. Volver al presente sin aliento, Midoriya dirigió la mirada hacia Konata Izumi, quien era sostenido como un saco de grano en la otra mano del gigante. Colgado sobre su hombro, con brazos y piernas colgando flácidamente. Aunque Midoriya estaba empleando todas sus fuerzas para sujetar al hombre, podía sentir cómo la persona debajo de él se movía lentamente. No tardaría en liberarse. Lo que más le asustó fue que el enemigo lo estuviera combatiendo con una sola mano. La otra mano y una pierna estaban completamente inmóviles. Midoriya solo pretendía obligar al hombre a soltar a Konata, pero jamás imaginó semejante reacción. Está sometido. Gritó Ida desde un lado, con los ojos muy abiertos. Ida, uno de los compañeros más cercanos de Midoriya, sabía perfectamente cómo era antes. Si Midoriya se hubiera vuelto a lastimar los dedos, no le habría sorprendido. Pero esto solo había ocurrido en un fin de semana. ¿Qué había cambiado en Midoriya? No solo Ida estaba atónito. Aparte de quienes ya habían presenciado parte del crecimiento de Midoriya, Uraraka y Hirou, todos los demás observaban con total incredulidad. La figura silenciosa e imponente que había derrotado al más fuerte de la clase de un solo agarre, despejado una enorme área con un solo pisotón y hecho retroceder a Bakugo y Todoroki, había sido contenida por Midoriya solo. En la azotea de un edificio lejano, Aizawa observaba la escena, cuaderno y bolígrafo en mano. Estaba evaluando las actuaciones de los estudiantes mientras actuaban.
El ataque escenificado de All Might no se les había ocultado a Aizawa ni a Titen. Aizawa se había mostrado reacio a dejar que All Might realizara la acrobacia, pero al final accedió. Después de todo, él no era quien iba a recibir la paliza. Todavía no son lo suficientemente maduros. Se quedan parados mirando durante un momento crítico, murmuró Aizawa, sacudiendo la cabeza. En ese momento la situación cambió de nuevo. Deku, bastardo. Ya me las arreglaré contigo después, ahora muere. Rugió Bakugo, lanzándose hacia adelante. Las llamas se condensaron en sus palmas mientras se abalanzaba y se estrellaba contra el rostro del gigante enmascarado. Ridículo, ¿acaso olvidaste que todavía tengo otra mano? En esa mano, tengo al rehén perfecto, gruñó All Might. Ya no. Una capa de hielo se extendió desde los pies de Todoroki a lo largo de todo el claro circular. Todoroki acunó a Konata, aún inerte por el agarre anterior, en sus brazos y exhaló una leve nube de vaho en el aire frío. El ataque frontal de Bakugo había llamado la atención. El lanzamiento de Tsuyu y la ingravidez añadida de Uraraka permitieron a Todoroki moverse con una sincronización perfecta. Su trabajo en equipo fue impecable en ese breve lapso que Midoriya había creado. All Might bajó la mirada hacia su pie derecho inmovilizado y sonrió bajo su máscara. El rehén había sido rescatado. La prueba podía terminar. No lo habían decepcionado, especialmente Midoriya. Pero justo cuando All Might se disponía a levantarse la máscara, Bakugo se detuvo repentinamente en medio de la carga, una sonrisa malévola se extendió mientras brillantes llamas se acumulaban en sus manos. En ese mismo instante, Midoriya se soltó y cayó hacia atrás, y una capa de hielo se deslizó por su pierna izquierda, congelándolo en el sitio. «Muere», gritó Bakugo. 55. Capítulo 54. El trágico destino de All Might, y mi resfriado. No fue solo Bakugo Katsuki quien lanzó el ataque. En ese momento, cualquiera de la clase 1, con la más mínima habilidad de largo alcance se descontroló, bombardeando al enemigo en el centro con todo lo que tenían. El láser de ombligo de Aoyama Yuga, las ondas sónicas de Hiro Kyoka, el fuego de cañón de Yaoyorozu Momo, y aquellos condones de combate cuerpo a cuerpo. Simplemente recogieron piedras cercanas y las arrojaron directamente al villano en el centro, que resultó ser All Might. La escena solo podía describirse con una palabra: brutal. Sin duda, All Might acababa de ser brutalmente golpeado por toda una clase. Las cosas van más o menos como se esperaba. Eraserhead, que se encontraba a lo lejos en lo alto de un edificio, cerró lentamente su cuaderno, guardó su bolígrafo y comenzó a caminar hacia la escalera. Trágico. Demasiado trágico. Cuando alguien, ni siquiera pudo distinguir quién, lanzó un huevo que le dio a All Might justo en la frente, Konata apartó rápidamente la mirada y cerró los ojos, volviendo a fingir que estaba muerta en los brazos de Todoroki. No es que no quisiera ayudar a All Might. Pero si de repente saltaba, se reía y les decía a todos: ¡sorpresa! Todo esto fue una broma mía y de All Might Sensei. Ya pueden dejar de atacarlo. ¿No les sorprende? ¿No les alegra? Estaba completamente segura de que también le darían una paliza. Tenía la sensación de que el mismísimo All Might podría unirse. Mejor él que yo, pensó. Con su fuerza, ninguno de esos ataques podría hacerle daño. En cuanto a ella, simplemente se quedaría muerta y pensaría en silencio cómo lidiar con la inminente tormenta de ira de todos. Además, Todoroki, ¿podrías apagar el hielo, por favor? Mi cuerpo está a punto de congelarse por completo. Tal como predijo Konata, en el momento en que All Might vio que Midoriya estaba a punto de usar One for All al 100%, se quitó la máscara y reveló su identidad. Terminar el ejercicio aquí fue perfecto. Nadie resultó gravemente herido y All Might pudo apreciar el potencial de todos. Si Midoriya se hubiera esforzado al máximo, All Might habría estado bien, pero el brazo de Midoriya sin duda no lo habría estado. Y entonces, todos se abalanzaron sobre él de nuevo. Directamente. Sin dudarlo. Hermoso. Como poesía en movimiento. Todoroki bajó la mirada en silencio hacia la chica que tenía en brazos. Buenos días. Konata parpadeó mirándolo y, torpemente, levantó la mano a modo de saludo. Todoroki. Con la llegada de Aizawa Sensei y Titen, todo el incidente se resolvió satisfactoriamente, bueno, excepto por la paliza que recibió All Might sin piedad. En cuanto a los daños, bueno, toda esta zona necesitaría reparaciones de nuevo, pero Konata recordó que la escuela tenía un profesor cementos, así que no debería llevar mucho tiempo arreglarlo. Y Mineta perdió el huevo que estaba guardando como merienda. ¿Y Konata?
Ella fue la única que resultó realmente herida en el incidente. Se había resfriado por estar congelada en los brazos de Todoroki. Un resfriado muy real. ¿Ves? Ya lo había dicho antes. En un secuestro, el rehén siempre es quien más sufre. En la enfermería de la UA, Konata estaba sentada en la cama, envuelta en una manta, con auriculares puestos y jugando con su teléfono. Aparte del aula, este era probablemente el lugar que mejor conocía de toda la escuela. Desde que empezó el trimestre, había perdido la cuenta de cuántas veces había estado allí. A estas alturas, Recovery Girl era prácticamente de su familia. Tal vez su mala suerte de su vida pasada se había trasladado a esta, lástima que no hubiera traído consigo ninguna habilidad para atraer chicas. Ya casi anochecía, las clases habían terminado y, sinceramente, un resfriado no era nada grave. Recovery Girl podía curarlo en segundos. Pero quizás porque Konata la visitaba con demasiada frecuencia, Recovery Girl se negaba. En sus propias palabras, hacía solo unos días que había usado su don para curar la rodilla de Konata, y no era todopoderoso. Solo aceleraba la curación natural. Por el bien de la salud a largo plazo de Konata, no lo volvería a usar tan pronto. Así que ahí estaba Konata, obligada a tomar medicamentos para el resfriado y a acurrucarse bajo una manta mientras jugaba videojuegos. La profesora Midnight aún tenía asuntos que atender, así que Konata decidió esperar allí. No es que tuviera otro lugar a donde ir. Senbon Sakura, ¿eh? Esta canción podría funcionar. Aunque cantar World is Mine sería un poco vergonzoso. Claro, los pasos de baile se cargan automáticamente, pero yo bailando. No, gracias, la pondré como pendiente. Siguiente, Rolling Girl parece prometedora. Tarareó unas líneas en voz baja y luego negó con la cabeza. No. Definitivamente necesito el modo concierto de Hatsune Miku para esto, de lo contrario no se siente bien. Siguiente canción, durante un rato, el único sonido en la habitación fue su suave tarareo. ¡Ey! La voz impaciente que provenía de la puerta la sacó de su ensimismamiento. Buenos días. Levantó la vista y se quedó paralizada. Allí estaba la última persona que esperaba ver. Mañana. Bakugo echó un vistazo a la puesta de sol que entraba por la ventana, con una expresión de lo más disfuncional. ¿Lo estás haciendo a propósito? Buenas tardes. ¿Sucede algo? Recovery Girl no está aquí ahora mismo, pero si me lo dice, puedo comunicárselo más tarde. Se quitó rápidamente los auriculares, mirándolo con expectación. Aquí. La bolsa que Bakugo sostenía en la mano describió un arco en el aire y aterrizó limpiamente en su regazo. ¿Durian? Konata lo miró fijamente, con los labios temblorosos. Así que este era quien le había enviado aquel Durian la última vez. Pero en serio, ¿visitar a una persona enferma con Durian? Eso es, una decisión. ¿Kacchan? La voz confusa de Midoriya provino de detrás de él. 56. Capítulo 55. Tácticas de chat de élite, un adorable mechón de pelo rebelde y un dolor de cabeza llamado Itoshi. ¿De verdad viniste hasta aquí, maldito Deku? Bakugo Katsuki giró la cabeza, con una sonrisa un tanto maliciosa en los labios. Escuchar la voz de Midoriya Izuku allí no le sorprendió en absoluto. Era como si lo hubiera estado esperando desde el principio. ¿Qué? ¿Ahora me estás evitando? Kacchan, yo no estaba. Midoriya se apresuró a extender la mano, queriendo explicarse, pero era evidente que Bakugo no tenía ningún interés en escuchar. En cambio, su mirada se dirigió hacia Konata, que estaba sentada en la cama dentro de la habitación. Entonces, ¿qué dices? ¿Te importa si lo tomo prestado un rato? Konata miró el durian que tenía delante y luego negó con la cabeza con decisión. Él no es de mi propiedad. Si tienes algún asunto que tratar con él, ¿por qué necesitarías mi permiso? Pero bueno, las normas de la escuela dicen que no se pueden pelear en el campus, ¿me estás escuchando? Eso puede esperar. Me voy. Con un gesto despreocupado de la mano, Bakugo agarró a Midoriya y lo sacó a rastras. Completamente incomprensible. Konata observó cómo Bakugo llegaba y se marchaba como una tormenta de verano. Su mirada volvió a posarse en el durian. Tras pensarlo un instante, lo cogió y lo colocó con cuidado en la mesita de noche. Para ella, los durianes eran aterradores. Claro, la gente decía que olían mal pero sabían bien, pero dar el primer bocado requería más valentía que la de la mayoría de los héroes. Se lo daré a Recovery Girl más tarde. Le diré que es de cierta persona con cabeza de durian. Murmurando para sí misma, Konata dejó a un lado la fruta espinosa y se dejó caer sobre la cama como una estrella de mar, cubriéndose con la manta sin mucho cuidado.
Se giró hacia la ventana y se quedó absorta en sus pensamientos. El tiempo hoy fue perfecto. Las clases habían terminado, el campus estaba en silencio, tan silencioso que podía oír su propia respiración. Mientras el sol poniente teñía todo con un cálido resplandor dorado, los pensamientos de Konata vagaban perezosamente. No hay nada más hermoso que la puesta de sol. A veces, uno desea que momentos como este duren para siempre. O al menos, un poco más. Sus párpados se volvieron pesados y, antes de darse cuenta, se quedó dormida. Cuando volvió a despertar, el cielo ya estaba oscuro. Las luces de la enfermería estaban encendidas. Las estrellas centelleaban débilmente fuera de la ventana. ¿Estás despierto? Entonces volvamos juntos. Siento haberte hecho esperar tanto. Midnight, que había estado charlando con Recovery Girl, se levantó inmediatamente al ver que Konata se movía. ¿Qué hora es? Konata se incorporó, llevándose una mano a la sien. Sentía la cabeza un poco aturdida, como si acabara de viajar en el tiempo en sus sueños. Las 9:30, respondió medianoche con indiferencia, antes de volverse hacia la anciana con una sonrisa. Entonces, dejaré ese asunto en tus manos. No te preocupes, yo me encargo, dijo Recovery Girl con calidez mientras se acercaba a Konata. ¿Qué tal estuvo? ¿Dormiste bien? Supongo. Aunque tuve un sueño raro. Konata frunció ligeramente el ceño mientras bajaba las piernas de la cama y se ponía los zapatos. Pero justo cuando estaba a punto de irse, se le ocurrió algo. Ah, claro. Ese durian que hay sobre la mesa, lo envió cierta persona con cabeza de durian, solo para ti. ¿Durian? Recovery Girl echó un vistazo a la mesa, con un brillo divertido en los ojos. ¿Y la manzana verde que está al lado, también era suya? ¿Manzana verde? Konata se giró y, efectivamente, junto al durian había una bolsa de una tienda de conveniencia que contenía una manzana verde, y una botella de cola. ¿Reajuste salarial? Frunció el ceño. ¿Manzana y cola? ¿Qué clase de combinación maldita es esa? Que Bakugo apareciera con un durian ya era bastante raro. Oh, espera. No había venido por ella. Había estado buscando a Midoriya. Lo cual planteó otra pregunta. ¿Cómo sabía que Midoriya estaría allí? No, en realidad, la pregunta más importante era, ¿por qué vino Midoriya aquí en primer lugar? Esto era de Midoriya, explicó Recovery Girl con una sonrisa. ¿Vino a verme? Preguntó Konata señalándose a sí misma, visiblemente desconcertada. ¿Por qué? La pregunta pilló a Recovery Girl desprevenida por un momento, pero rápidamente volvió a sonreír. ¿Te importa si te pregunto algo primero? Adelante. Konata miró a Midnight, que estaba cerca con los brazos cruzados, antes de volver a mirar a la anciana. Por alguna razón, sintió que había algo de complicidad en las expresiones de ambas. ¿Qué opinas de Midoriya? Obviamente lo miro a los ojos. No es que tenga un radar incorporado. Su tono se tornó irónico. Aún es débil, pero su potencial es enorme. Si dejara de permitir que sus emociones lo controlen en la batalla, ya sería un héroe de carne y hueso. Y una vez que empezó, las quejas no tardaron en llegar. No tienes ni idea. Esta es la segunda vez. La primera fue durante la invasión de la Liga de Villanos. Si se hubiera calmado, podría haber capturado a su líder con vida. Incluso le dije después, cálmate. Pero no me hizo caso. Sinceramente, es peor que Bakugo. Su rostro se contrajo en una expresión de pura aflicción. O sea, yo era literalmente la rehén, ¿no? ¿Quién se lanza así cuando la rehén todavía está en manos del enemigo? ¿No le preocupaba que me mataran? Por la forma en que se abalanzó, parecía que quería acabar conmigo junto con el enemigo. A eso le llaman eliminar a la rehén para poder luchar con toda la fuerza. Recovery Girl de repente no tenía ni idea de cómo continuar la conversación. Al final, Konata no tuvo más remedio que seguir a Midnight Sensei a casa con una bolsa de la compra en una mano. Bueno, ella esperaba dejar el durian con Recovery Girl. Oye, pequeña Konata, ¿quieres que te lo lleve? Midnight sonrió con picardía a la chica que caminaba delante con dos grandes bolsas. Sensei medianoche, ¿podría por favor eliminar la parte de pequeño? Claro que sí, Short Konata. Sensei de medianoche. Solo llámame pequeña Konata otra vez. Midnight se dio cuenta de repente de que, molestar a esa niña pequeña que caminaba delante de ella era realmente divertido. Dicen que las lolis tienen 3 virtudes: voz suave, cuerpo suave y facilidad para doblegarlas. Ayer, mientras se bañaba, ya había confirmado las 2 primeras. Ahora sentía la tentación de comprobar la última.
Y así lo hizo. ¿Quieres que nos bañemos juntos? Midnight abrió la puerta del baño empujando su ropa. Konata, que estaba casi sumergida con solo la mitad de su rostro fuera del agua, inmediatamente sumergió el resto bajo la superficie. Las burbujas burbujeaban y se mezclaban con la espuma. Blub 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 no blub blub blub, lo tomaré como un sí. Blub 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 blub. ¿Quieres dormir juntos? Midnight abrió la puerta del dormitorio de Konata, abrazando una almohada y en pijama. Konata desenchufó su secador de pelo en silencio, luego se acercó a Midnight, levantó la vista y le tendió la mano. Sensei, medianoche, ¿podría darme la llave de mi habitación? Claro, pero le tengo miedo a la oscuridad, ¿puedo dormir contigo en vez de eso? Midnight le revolvió el pelo a Konata con una sonrisa. Me quito la manta de encima mientras duermo. Perfecto, todavía no has mejorado del todo por el resfriado, así que puedo arroparte. Yo también soy sonámbulo. Está bien. Yo te mantendré a salvo. Konata. ... Y así, pasó toda la noche sin dormir. A la mañana siguiente, Konata entró tambaleándose en clase, se dejó caer sobre su pupitre y tenía el rostro de alguien a quien el alma le había abandonado el cuerpo. En teoría, Midnight Sensei debería haber dormido como un bebé, pero por alguna razón Konata simplemente no podía dormir, especialmente cuando se dio cuenta de que la habían usado como almohada humana. Curiosamente, la mala suerte siempre me persigue, con el paso de los minutos, sus compañeros empezaron a llegar. Gracias a que vivía con Midnight, Konata había llegado temprano, con la esperanza de echarse una siesta antes de que empezara la clase para no quedarse dormida después. Si no recordaba mal, las 2 primeras horas de hoy eran la clase de inglés de Present Mic. Y si te atrevías a echarte una siesta, te arrullaba con sus conmovedores ruiditos. Pero su plan estaba condenado al fracaso. Apenas 10 minutos después de empezar su siesta, la voz de Bakugo Katsuki la devolvió bruscamente a la realidad. ¿Dijiste que me enseñarías técnicas de combate? Konata se recostó en su silla y bostezó. Sí. Dime tus condiciones. Ya que estabas dispuesto a enseñarle a ese maldito empollón, supongo que no te importará, sinceramente, con tu don, no necesitas lecciones de combate. Tienes talento. Entonces, ¿por qué? Konata se frotó los ojos y lo miró. TCH. Si no quieres enseñarme, entonces, ven a verme este fin de semana. Pregúntale a Deku dónde está. Trae comida. Tú te encargas de mis comidas durante el día. Ahora déjame dormir, me estoy muriendo aquí. Soltó la frase entera de un tirón, luego se desplomó sobre el escritorio y cerró los ojos. Bakugo. ... No descansó mucho. Cuando sonó el timbre y entró Present Mic, sintió como si le hubieran llenado la cabeza de plomo. Durante toda la mañana, deambuló por clase como un fantasma. Sus apuntes. Un desastre. Garabatos hechos por memoria muscular que parecían la letra ilegible de un médico. Finalmente, a la hora del almuerzo, se despertó sobresaltada. ¡Puaj! Un simple vistazo a su cuaderno confirmó la tragedia. Líneas onduladas y círculos por todas partes. Olvídalo. Ya le pediré prestadas las notas a Yaoyorozu más tarde. Primero la comida. Tras 3 segundos de reflexión, la decisión estaba tomada. El mundo es grande, pero la comida es más grande. El hombre está hecho de hierro, el arroz es acero. Si te saltas una comida, estás muerto. Bakugo la vio apresurarse a unirse al grupo de Uraraka. Este idiota, para ser justos, vivir con Midnight había mejorado mucho la calidad de vida de Konata. Bañarse en una bañera, dormir en una cama grande y mullida en lugar de una tabla dura y no tener que preocuparse más por el costo de las comidas. Era el paraíso. Gracias a que la UA le proporcionaba alojamiento y comida, ya no tenía que salir por la noche a la caza de delincuentes, aunque seguía sin dormir bien. Pero últimamente, había notado algo extraño. Otros estudiantes de otras clases parecían estar observándola. Cuando se inclinó para escuchar a escondidas durante el almuerzo, alcanzó a oír algunas palabras. Esa chica del pelo azul con mechón, su rostro se ensombreció al instante. Así que, este apodo nunca iba a desaparecer, ¿eh? Maldita sea. Tras escuchar a escondidas desde la esquina el tiempo suficiente para captar la esencia de la situación, Konata Izumi finalmente la entendió. El festival deportivo anual de la UA estaba a solo una semana de distancia, y la clase 1A, tras haber sobrevivido en grupo a un ataque de villanos, ya estaba atrayendo mucha atención incluso antes de que comenzara el evento. El festival deportivo de este año prometía ser un espectáculo excepcional. Si alguien lograba destacar y llamar la atención de los héroes profesionales presentes, su futuro se presentaba brillante.
De alguna manera, sin siquiera darse cuenta, los aburridos estudiantes del curso de administración la habían considerado su candidata estrella, llegando incluso a considerarla una heroína profesional en combate, a pesar de seguir siendo estudiante. Si fuera un hombre grande y corpulento, tal vez no sería para tanto, pero, por desgracia para ella, tenía la apariencia de una linda niña. Fuerte, habilidosa y guapa. Por supuesto que iba a llamar la atención. Pero cuando Konata se enteró de esto, inmediatamente sintió que todo su día se agriaba. Sobre todo cuando oía a la gente hablar de lo guapa que era, casi le daban ganas de cavar un hoyo y enterrarse en él. La vergüenza era insoportable. Incluso con la formación que había recibido trabajando en un Mai Café, no podía con la situación. Konata Izumi era una loli por fuera, pero un anciano por dentro. No, un anciano de corazón de verdad. Así que todo esto formaba parte de tu plan desde el principio, ¿verdad, Jojo? Por este motivo, pasó todo el día apática, incluso durante la clase de Fundamentos de Héroe de Olmig por la tarde. No fue hasta después de clase que su estado de ánimo empezó a mejorar. Pero cuando metió la mano en su escritorio y encontró varias cartas de amor, su ánimo decayó de inmediato. Destruyendo impasiblemente todo rastro de las cartas, agarró su bolso y se preparó para marcharse. Ya había conseguido la llave de Midnight el día anterior, así que, a diferencia de otras veces, no tenía que esperar hasta después de las 9 para irse. Sin embargo, al abrir la puerta del aula, se encontró con una multitud apiñada en el pasillo. En el instante en que apareció, la gente que se agolpaba junto a la puerta retrocedió un paso. El rostro de Konata se ensombreció al instante. Algunos estaban claramente allí para recabar información, mientras que otros parecían simplemente querer echar un vistazo a la chica del mechón azul. Ayer había estado enferma tras regresar de la ciudad de Musutazu y se había quedado en la enfermería, así que hoy probablemente era su oportunidad para fisgonear abiertamente mientras toda la clase 1A estaba junta. ¿Qué está sucediendo? Uraraka Ochako, justo detrás de Konata, parecía sobresaltada. Probablemente era la primera vez que veía una multitud bloqueando la puerta de esa manera. ¿Puedo preguntar qué asunto tiene usted con la clase 1A? Ida Tenya comenzó su interrogatorio formal de rutina, pero Mineta Minoru lo interrumpió rápidamente con una fuerte queja. Por cierto, de entre todos los alumnos de la clase 1A, Mineta era la única persona junto a la que Konata podía estar de pie y sentirse realmente alta. ¿Pero qué demonios? Estás bloqueando la puerta. Ninguno de nosotros puede salir. ¿Qué estás? Están aquí para desafiarnos. Antes de que Mineta pudiera terminar, Konata lo interrumpió bruscamente, recorriendo la multitud con la mirada y con una expresión solemne. Si no me equivoco, uno de ustedes organizó esto, ¿verdad? Así que háganme un favor y den un paso al frente. No tengo tiempo ni energía que perder aquí. Ya estoy de muy mal humor. Y bien. ¿No vas a salir? Solo quería ver cómo era realmente la famosa clase 1A. Llamarlo organización hace que parezca que los provoqué a propósito. Tras esas palabras, un chico de pelo morado y mirada perdida dio un paso al frente entre la multitud. Así que tú eres el cerebro detrás de todo esto, ¿eh? Konata entrecerró los ojos y lo examinó de arriba a abajo, con un tono claramente hostil. Incitar a los estudiantes a bloquear nuestra puerta, aunque no lo creas, podría hablarle de ti al director. Ya te lo dije, vinieron aquí por su propia voluntad. No tiene nada que ver conmigo. Rascándose la nuca con una mano, el chico respondió con el mismo tono monótono. Hay muchos estudiantes aquí que no lograron ingresar al curso de héroes y terminaron en estudios generales u otros departamentos, ¿sabes? Sí, lo sé. Konata respondió con una mirada de ¿eres tonta? Que hacía que su tono sonara casi obvio. ¿Y qué? ¿Estás diciendo que estás aquí para quejarte porque no entraste al curso de héroes? Por supuesto que no. Solo quiero dejar una cosa clara. El chico no mostró ningún signo de enfado y habló en el mismo tono. Todos los que solicitan ingreso a la UA sueñan con convertirse en héroes. Incluso si no entramos al curso de héroes, la universidad aún nos da una oportunidad. Si tenemos un buen desempeño en el festival deportivo, podrían considerar transferirnos al curso de héroes. Donde hay una entrada, hay una salida. Sus ojos recorrieron el aula. Y sí, tienes razón. Estoy aquí para declararos la guerra, alumnos del curso de héroes. Aunque seáis de la clase 1A, estoy seguro de que puedo hacerles frente. Pies inestables, postura débil, músculos flojos, falta de sueño, ojos sin vida, entradas, claramente no has entrenado correctamente, ¿verdad? Poniendo los ojos en blanco, Konata respondió con abierto desdén.
Para que hables con tanta arrogancia, supongo que te basas en algún don poderoso, ¿verdad? ¿Pero has oído hablar alguna vez de un héroe que haya triunfado solo con un don poderoso? Aunque estés aquí para desafiarnos, al menos esfuérzate un poco. En vez de eso, vienes aquí a decirle un montón de tonterías. Mientras se colgaba el bolso al hombro, la voz de Konata se tornó impaciente. ¿Podéis moveros ya? Tengo cosas que hacer y necesito irme. Su aluvión de palabras dejó al chico momentáneamente atónito, claramente sin esperar ese tipo de respuesta. ¿Tú, qué dices? ¿No te parece infantil? El festival deportivo está a la vuelta de la esquina, y en vez de entrenar, pierdes el tiempo viniendo aquí a desafiarnos. ¿Sigues atrapado en tu fase de Chunibyo, eh? Konata suspirando, se giró para mirar a sus compañeros de clase. Hasta donde yo sé, todos y cada uno de los alumnos de esta clase se están esforzando al máximo para el festival, ya sea desarrollando sus dones o entrenando sus cuerpos. No tienen tiempo para lanzar retos sin sentido, porque al final, lo que importa son los resultados y la habilidad, ¿verdad? Se volvió hacia el chico y le habló con seriedad. ¿Ahora entiendes por qué somos de clase 1, A? Estudios generales, Hitoshi Shinso. Tras una pausa, el chico se presentó. Bien, Shinso Hitoshi. Ahora, ¿podrías moverte? Ya me has hecho perder bastante tiempo. Al mirar el reloj de la pared, la voz de Konata adquirió un tono más cortante. Si llego más tarde, me perderé mi episodio semanal de entrenamiento de animación. Al darse cuenta de que había tachado la frase, corrigió torpemente su redacción, pero el cambio esforzado fue evidente para todos los presentes. Todos. Así que, después de elogiar a toda la clase 1, A por trabajar incansablemente en su entrenamiento, resulta que tiene prisa por llegar a casa y ver anime. Bueno, pues, últimamente habéis expresado vuestras opiniones sobre la extensión de mis capítulos. Y después de leer algunos de esos comentarios, tuve ese momento de vaya, en realidad tienen razón. De ahora en adelante, mi objetivo es escribir más de 2500 palabras por capítulo. Sí, vamos a darlo todo. Más contenido por actualización, más travesuras de Konata y, con suerte, menos de esa sensación de eso es todo. Al final. Claro, capítulos más largos igual más café, y tal vez mi cordura se esté desvaneciendo lentamente, así que si estás disfrutando de la historia, no olvides dejar caer esas piedras de poder. He decidido un pequeño trato. Cada 200 o más piedras de poder en una semana igual un capítulo extra. Tú pones las piedras, yo pongo la mercancía. Veamos si podemos mantener el ritmo y llevar esta serie aún más lejos. Gracias por leer, por comentar, sí, incluso los comentarios demasiado cortos, y por acompañar a Konata en su caótica aventura. Ustedes hacen que esto sea divertido. 57. Capítulo 56. Enseñar a dos idiotas, esquivar la medianoche y ser un representante de clase perezoso. Nada supera una cama cómoda y suave. De vuelta en casa de Midnight, lo primero que hizo Konata fue arrojarse de bruces sobre el colchón, extendiéndose como si estuviera haciendo una audición para el papel de cadáver inmóvil. Sí, aquel pequeño incidente con ese tal Warrior había resultado incómodo por un momento, pero ella había logrado superarlo con éxito. Porque lo lindo, es justicia. Bueno, técnicamente, tener la piel dura es justicia, pero el resultado es el mismo. Tras unos 5 minutos de plácida relajación, Konata se incorporó de golpe. No, tengo que ducharme antes de que vuelva Midnight, o me va a tender otra emboscada. Con sus instintos de supervivencia en alerta máxima, corrió hacia su pequeña maleta, sacó su pijama y huyó al baño, cerrando la puerta tras de sí como un soldado sellando un búnker. Cayó la noche y el resplandor de la lámpara de su mesita de noche iluminó cálidamente la habitación. Sentada contra el cabecero con un diario sobre las piernas, Konata hacía girar distraídamente un bolígrafo entre los dedos, sumida en sus pensamientos. Era hora de una profunda introspección. Los demás trabajaban duro. Ella también tenía que organizarse. La gestión del tiempo era fundamental. Por eso, la semana que viene tenía que ver sí o sí el primer episodio de ese anime en directo. Ver una repetición. Sin alma. Vacío. Inútil. Y ese fue todo el contenido de su profunda reflexión. Mientras revisaba su teléfono, bostezó. Mejor termino mi diario y me voy a dormir temprano. La medianoche no me molesta esta noche, así que tal vez, espera. ¿Qué estaba olvidando? Con la cabeza ladeada por la confusión, recordó, más o menos, que Bakugo la había buscado esa mañana. ¿Pero para qué? ¿De verdad la había buscado? Tras unos segundos de intensa reflexión, se dio por vencida y siguió escribiendo.
El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, transcurrió una semana sin que ocurriera gran cosa. Con el festival deportivo a la vuelta de la esquina, toda la UA vibraba con un ambiente festivo. La Liga de Villanos había estado totalmente desaparecida desde su gran fracaso, como si se hubieran esfumado de la faz de la tierra. Debería ser una vida normal en el instituto. ¿Y todo lo demás? En opinión de Konata, no se ajustaba precisamente a la vida estudiantil típica de los libros de texto. Ojalá la gente dejara de deslizar cartas de amor en su escritorio. Sábado. El día antes del festival. A estas alturas, entrenar no serviría de mucho, el riesgo de lesiones no merecía la pena, así que la mayoría de la gente se lo estaba tomando con calma. Konata había planeado un día perfecto en casa, pero entonces recibió la llamada de Izuku Midoriya. Adiós, plan perfecto. Mientras se ponía los zapatos en la puerta, Midnight levantó la vista del televisor con una expresión extraña en los ojos. Pequeña Konata, ¿a dónde vas con este calor? Oye, no es que quiera salir. Pero hice una promesa el lunes, y. Suspiró. Nunca rompo mis promesas. Ni siquiera las tontas promesas hechas por falta de sueño que no debería haber hecho en primer lugar. ¿Una promesa que hiciste? El rostro de Midnight se contrajo ligeramente. ¿Por qué? Era Midoriya quien estaba al teléfono, ¿verdad? Sí. ¿Algún problema? Midnight se inclinó un poco. Entonces, el fin de semana pasado, cuando llegaste tarde a casa, ¿también con él? Pues claro. Yo era profesor, entendido. Midnight se puso de pie, con una sonrisa traviesa en los labios. ¿Pero estás segura de que ese atuendo te queda bien? Quizás debería elegirte otra cosa. Konata bajó la mirada hacia sí misma, completamente perdida. ¿Qué tiene de malo? Está bien. Ya sabes, al menos ponte una falda. Y arréglate el pelo. Atártelo todo con una cinta roja queda desaliñado. Para empezar, la única falda que tengo es mi uniforme. Segundo, las faldas no tienen ninguna utilidad en combate. ¿Alguna vez has intentado pelear con una? Incluso con pantalones cortos de seguridad, es raro. Los pantalones son superiores. En fin, voy a comer fuera. Alguien me invita. Tras consultar la hora en su teléfono, se puso una gorra de béisbol, saludó a Midnight con la mano y salió, dejando a la anciana murmurando para sí misma. ¿Cómo se relaciona exactamente fecha con batalla? Mientras tanto, el parque de la playa de Dagoba. No te estarás aliando conmigo, ¿verdad, Deku? Gruñó Bakugo desde su escondite bajo un árbol, con el aspecto de una bomba a punto de estallar. Konata dijo que ya viene. Solo, 5 minutos más. Midoriya le mostró su teléfono con nerviosismo. No esperaba que Bakugo apareciera, así que ahora estaba nervioso. Aunque quería entablar una conversación trivial para aliviar la tensión, una sola mirada a la expresión de Bakugo lo convenció de que el silencio era la opción más segura. Bueno, sentía que sería derrotado, aunque también sentía que Bakugo tal vez no podría vencerlo en un combate que